Velázquez. Llegó el jueves y con él llegó también el pastor David Velázquez. En este segmento ahora podemos hablar, un segmento que aprendemos bastante acá con las enseñanzas del pastor David Velázquez, que está aquí y tiene una inquietud. El pastor dice, tengo una inquietud y vamos a hablar de eso hoy, un tema buenísimo. Pastor, bienvenido. Saludos, Lorena, y saludo a toda esa gente hermosa que nos escucha jueves tras jueves, y no tan solo jueves, sino toda la semana. Esta emisora tiene algo que ofrecer para ese público hermoso de la capital y del norte. Que les saluda es el pastor David Velázquez de Casa de Pan Santo Domingo, que aprovecho para anunciar que hoy es nuestro gran día de celebración a nuestro Señor. Así que a las 8 de la noche usted se puede dar cita si no tiene un lugar donde congregarse, si quiere visitarnos y escuchar la palabra del Señor y unirse a la expresión de adoración de la iglesia, pues hoy a las 8 de la noche, aquí en la calle Gustavo Mejía Ricard, la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 8, en el ensanche Naco, en las facilidades de Casa del Shaddai. Allí estaremos nosotros celebrando hoy nuestra gran reunión. Esa es una de ellas. Los domingos estamos aquí en Pura Vida, tenemos un lugar específico, ¿verdad? Hay gente que no viene porque piensa que vamos a estar en la cabina, pero no es en la cabina que vamos a estar en un lugar especial que tiene la emisora, que nos ha facilitado para nosotros reunir a Casa de Pan y estudiar la palabra del Señor. Y se están dando bien tremendo los estudios del domingo, porque ahí hay oportunidad para que usted haga preguntas, para que usted se una a la discusión bíblica. Así que esos son los 2 días. Los jueves estamos en la Gustavo Mejía Ricard número 8, en las facilidades de Casa del Shaddai. Hoy. Y los jueves. Y hoy los domingos estamos aquí en Pura Vida, aquí en Plaza Boyero número 2, en la 27 de febrero, en el 4º piso, en las facilidades de Pura Vida FM. Nos reunimos. Quiero saludar a toda esa gente hermosa de Casa de Pan, que siempre nos escucha. Específicamente ahí está mi hermano Manuel, mi hermana Candy y toda esa gente hermosa, Mónica, Franklin, que siempre me están escuchando. Y es una gran responsabilidad porque son parte del cuerpo de los hijos de la Casa de Pan. Bueno, hoy, Loreni, vamos a hablar sobre un texto bien interesante. Yo creo que esto es un repaso, creo que he hablado de esto antes, pero a la luz de la situación que estamos viviendo en el mundo, es bueno darle un repaso a esto, porque la repetición siempre será la madre de la retención. Y en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, hay un texto violento para los tiempos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿tú viste eso? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese texto no se queda ahí. Esto es un pasaje que hay que leerlo completo, porque dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. Y yo quiero empezar explicando algo muy importante, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que me escuchan con el propósito de aprender y también de evaluar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ujú. Por eso es que para mí es una gran responsabilidad hacer una buena explicación o exégesis del texto para que todo el que me esté escuchando pues estemos en sintonía, porque hay algo bien importante que nosotros como portadores del Evangelio tenemos que entender. Y es que la primera regla es que la Biblia no puede ser de interpretación privada. O sea, yo no puedo leer un texto aquí y empezar a decir todo lo que yo siento, todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me da la gana, que usted lo pueda pegar con lo que dice aquí para que haga sentido. No es así que se debe hablar de la palabra del Señor. La palabra del Señor es un texto sagrado, por lo tanto hay que mirarlo desde ese punto de vista. Hay que entender que tiene reglas de interpretación. Y aquí pues yo quiero hacer un comentario privado mío, donde yo una vez hablaba con el pastor Víctor Medina, que así fue que lo conocí aquí en la radio, y entablamos una conversación bien interesante, que por cierto, le hablé a la jefa porque quisiera hacer varios programas con Víctor, Ujú. porque entiendo que hay una necesidad urgente en estos momentos de la época que estamos viviendo, donde el pueblo de Dios carece de información sobre nuestra fe, sobre nuestra fe, sobre la historia de la iglesia cristiana. Entonces esto ha producido vacíos que han sido llenados por corrientes de doctrinas nuevas, que no son nuevas, sino que han resurgido ahora, y esto está creando un caos dentro de la fe. Cuando tú escuchas comentarios como de gente, yo estuve 20 años en la iglesia pentecostal, en 20 años en tal iglesia, pero ahora mis ojos fueron abiertos porque aprendí las raíces hebreas, aprendí que si esto, que si lo otro, y es que todo eso surge básicamente de que en esos 20 años tú no tuviste la culpa. Quien tuvo la culpa fueron los pastores y el ministerio de enseñanza, que no tuvo la dedicación para enseñarnos en todas las áreas, porque no todo Ujú. puede ser brinco, salto y liberación y ese tipo de cosas, sino que tiene que haber enseñanza sólida, Pa- sólida. Pastor, y uniéndome a lo que usted dice, muchas veces solo nos enfocamos en dar respuestas cerradas. Es decir, ¿por qué tú no haces tal cosa? Porque soy cristiano, pero no tiene una base fundamentada de por qué no hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra. Correcto. Lo que pasa es que cuando tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, hay que aceptar que el llamado y la vocación pastoral, Ujú. pues dentro de nuestra área pentecostal, el cual yo me defino y me identifico, pues a veces no los pasan por un proceso. Y no es porque no se quiera, es porque las personas no quieren ir a un seminario, no quieren ir a un instituto, sino que ellos se sienten llamados por Dios, y yo no puedo legislar eso, porque algo que no se puede legislar en el campo teológico es la experiencia humana. O sea, yo puedo tener el conocimiento más grande del mundo y tratar de impartírtelo a ti, pero lo que yo no puedo legislar es tu experiencia. O sea, nosotros hemos vivido de experiencia, y sí, tenemos que aceptar que cuando Cristo llega a la vida de una persona hay un cambio. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de comportamiento, hay un cambio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Eh? Ujú. Y contra ese cambio, tú no puedes legislar, tú no puedes poner el dedo y decir, no, tú estás mal. No, hay que dejar que esa experiencia y que sea el mismo espíritu que ya está en ti, te vaya
produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso, la fe siempre va a venir por el oír. Si tú no escuchas la palabra del Señor, que te dice que el que obispado desea, buena cosa desea. El que quiera ejercer el ministerio, eso es algo bueno, porque Jesús mismo reconoció que la mies era mucha y los obreros eran pocos. Por lo tanto, que nazca en la persona de parte de Dios querer ejercer el ministerio es bueno, pero entonces hay reglas. Pablo puso reglas. Pablo dijo, no, tiene que ser así, así y así. Léalo a Timoteo. Pero bueno, habiendo dicho eso, quiero, porque Víctor es un experto en la cuestión de la historia de la iglesia. Para mí es el mejor, el hombre más preparado. Esa es su especialidad. Esa es su especialidad. Y cuando yo le traje una inquietud a él, y él la verdad que me arrojó mucha luz, porque yo le dije, fíjate, cuando tú miras la historia de la iglesia cristiana, se tomaron decisiones en aquel momento que eran importantes y necesarias para ese momento, pero deben ser revisadas, deben ser revisadas en el tiempo, porque estamos viviendo otros tiempos, otras son las amenazas, y deberíamos nosotros hacer una revisión de eso para ver qué de eso ya está obsoleto y qué podíamos hacer para que pudiésemos contextualizar el asunto. Y una de esas cosas, y no estoy diciendo ahora, ¿verdad?, para los que me están escuchando, y aunque cree controversia, qué bueno, porque entonces después me escuchan, pero porque esa es la tónica. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia ahora. Tú decir un disparate para que todo el mundo te oiga. Pero no estoy en decir disparate. Pero sí te puedo decir algo. Mira, la reforma que trajo Lutero, y no Lutero fue la punta del iceberg, porque debajo ya venía un movimiento que estaba incómodo. Pero Lutero establece el hecho de volver nuevamente a la escritura. En aquel tiempo solamente se hablaba latín. La Biblia era la Vulgata, la palabra. Nadie entendía latín. Por lo tanto, el sacerdote de turno tenía que saber latín, y lo que él hablaba se lo tenía que chupar todo el mundo sin nadie discutir ni nada. Y esto le daba a ellos una libertad para hacer lo que le daba la gana. Y siempre, aún dentro de la iglesia, mira, una de las cosas que la gente tiene que entender es que como la salvación es por fe y creer, pues esto trae una problemática, y es que aunque tú puedes estar atado emocionalmente, pero ser salvo por fe. ¿Sabe cuántas personas son salvos y están atados a recuerdos del pasado, a situaciones que no han manejado? Que no han confrontado. Y ese es el proceso del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, si tú no lo dejas, ¿por qué dice la Biblia? No contristee al Espíritu con el cual fuiste sellado. Porque está triste el Espíritu, porque tú no le permites trabajar en esas áreas donde Dios quiere trabajar. Pero Dios es un caballero. Dios va a llegar hasta donde tú le permitas llegar. Entonces, eso es un área bien interesante, porque cuando se establece la sola escritura, era necesario en aquel momento que la gente volviera nuevamente, que la iglesia volviera a darle la importancia y la preeminencia que tiene o debe tener la escritura. Esa debe ser la vara más alta con que se discutiera cualquier asunto que fuese dogmático o doctrinal. Pero ¿qué pasa? Eso pasó en los 1500 por allá. Estamos en el 2024 y de allá hacia acá, mi hermano. Por eso es que el movimiento protestante está tan dividido por completo. ¿Por qué? Porque hemos agarrado los textos y como es sola escritura, pues nosotros hemos interpretado de acuerdo a lo que dice la escritura. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ¿y por qué pasa esto? Pregúntame.
¿Por qué? ¿Por qué pasa? Bueno, porque dentro de la clase de lo que se llama hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica, pues ocurre algo. La palabra del Señor, que es un texto sagrado, entra dentro de una literatura especial que debe ser interpretada de una forma. Es como las constituciones de los países. La Constitución de República Dominicana es un documento especial y es interpretada. Pero la interpretación no se puede salir, por eso están los jueces. Los jueces son los árbitros que no le permiten a los fiscales ni a los abogados decir lo que les dé la gana o salirse de la temática, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso, si se está juzgando a una persona por un asesinato y viene un testigo de la fiscalía y comienza a hablar de cosas fuera del evento en sí, el juez tiene que pararlo. Digo, si el abogado no levanta la mano y dice, mi objeción, señor juez, ese comentario no va aquí. ¿Ve? Entonces el juez dice al lugar, no al lugar. Cuando el juez dice al lugar, lo que está diciendo, no, eso es relevante para lo que se está juzgando. Pero cuando el juez dice no al lugar, está diciendo, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que estamos juzgando aquí. Eso es lo que se llama literatura especial. La palabra del Señor entra dentro de ese campo y tú no puedes mezclar la gimnasia con la magnesia. Por eso es que la regla una de las reglas de hermenéutica establece que la Biblia tiene 3 áreas donde tiene que ser interpretada. La primera es la literal. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver qué es lo que dice. No arranquemos a interpretar. Vamos a estudiar, vamos a leer lo que dice. Lo segundo es lo histórico, porque nada se dice en el vacío. Se dice porque hay una situación de fondo que provoca que se diga esto. Tercero, la tercera forma de analizar el texto sagrado es la teológica. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Dios está revelando de sí mismo que yo puedo estudiar o que yo puedo aprender o entender de parte de Dios. Y esa es la última parte. La primera es lo literal. Nosotros los pentecostales hay que aceptar que somos muy literalistas y agarramos el texto literal. Y ciertamente hay cosas que no hay que ir para más ningún lado. Están escritas ahí y no le busque más pata al gato. Eso es lo que dice. Ahora, hay cosas que debemos entrar dentro de la historia. Porque las situaciones que estábamos viviendo en aquel momento no son las mismas que estamos viviendo. Agarremos un tema polémico, por ejemplo, Loreni. Hay cierto sector dentro del campo evangélico protestante que entiende que la mujer no puede ejercer ningún ministerio. No puede ser pastora ni profeta. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el texto en un solo... literal e histórico, pero no teológico. No teológico, correcto. No llegamos a la teología. Llegamos a un dogmatismo de que no puede ser, porque aquí dice esto y allá dice esto, y juntamos verso con verso y hacemos tremendo sancocho sabroso que nos satisface a nosotros. Con todas las carnes. Pero si nosotros contextualizamos el texto hoy en día, para empezar, que en aquel tiempo la mujer valía nada. Y que quien le dio valor a la mujer, quien le dio valor a las viudas, quien le dio valor a los niños huérfanos, dejar los niños venir a mí, eso fue Jesucristo. Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser la vara? Exacto. Algo bien importante que te enseñan cuando tú estudias teología seria. Si algo trae conflicto en lo que dijo Pablo y en lo que dijo Jesús, yo tengo que creer lo que dijo Jesús. Mi norte es Jesús, no Pablo, ni Pedro, ni Juan. Y no estoy diciendo que ellos no están diciendo verdades, pero si algo nosotros vamos a tomar una decisión sobre a qué le vamos a dar más peso, tenemos que ver lo que dijo Jesús. Podríamos decir porque ellos tienen un criterio humano, vamos a decirlo así, pastor, y Jesús un criterio divino.
Eso podría entrar, Podría se ser. podría analizar de esa forma, pero lo que pasa es que nosotros somos cristianos y un Claro. cristiano es una persona que es discípulo, no seguidor. Hay muchos seguidores, discípulos de Cristo. Por lo tanto, las enseñanzas de Cristo son las fundamentales para nosotros. Por eso es que Jesús, en su sermón más grande, que dijo, habéis oído de los antiguos, mas yo os digo. Ahí está la palabra de Jesús empeñada, establecida para que nosotros entendamos que lo que digan los antiguos, que repitan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender una cosa, que cuando nosotros queremos interpretar, ¿verdad? Te puse por ahí. ¿Por qué yo digo estas cosas, hermano? Porque Pedro mismo dice que la palabra del Señor no es de interpretación privada. Eso significa que no podemos forzar. La dogmática a veces es tan fuerte que nos hace a nosotros entrar en un campo dogmático tan poderoso que crean fortalezas mentales que nadie se mueve de ahí. No podemos entrar en ese juego porque tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a que Dios siempre es soberano y Dios siempre va a hacer. El que hizo las reglas se reserva el derecho para romperlas. Hace la excepción. Seguro, el que hizo las reglas hace. Entonces mira qué pasa con esto. La carta a los romanos es la carta que más problemas ha traído al sector protestante. Es la carta, pero fíjate, vamos a la clasecita. Si usted lee, vamos a leerlo porque no quiero parafrasearlo para ser puntual en esto. Mira cómo empieza Pablo hablando de esta carta. Es la carta más poderosa, una de las cartas más poderosas, pero mira lo que empieza Pablo diciendo en esta carta. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es importante entender porque Pablo se está presentando a esta iglesia, está dando sus credenciales. ¿Por qué Pablo siempre empieza él mismo autodenominándose siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, defendiendo su apostolado? Porque hay que entender que cuando Pablo sale del otro lado, Pablo es uno de los que se sale del bando de los judaizantes al bando de Cristo. Pablo tenía persecución de los que él salió y también tenía su guerra con los que habían aceptado a Jesucristo, pero seguían aferrados a los rudimentos de la ley. Entre eso el hermano de Jesús, que era el pastor fuerte, era el obispo fuerte de la iglesia de Jerusalén, y Pedro, que se dejaba mangonear, porque Pablo los confronta en Gálatas y le dice, oye, tú cuando no están los de Jacobo, tú aquí haces lo que sea, pero cuando ellos llegan le das la espalda a los gentiles y te pone medio fanático también. Entonces, Pablo se está aquí presentando por esto, te voy a decir. El versículo 8 dice, primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir
a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto es una iglesia que cuando Pablo está escribiéndole, él no ha visitado, ni él tampoco fundó. Por eso es que esta carta es tan fuerte y es una carta donde Pablo vacía su pensamiento teológico y todo lo que él ha aprendido, porque primero está en Roma. Roma es la capital del imperio poderoso en el cual Jesucristo nació, murió, resucitó y él es salvo. Los romanos son el imperio más grande del mundo. Y obviamente Pablo, como un visionario de la fe, quería llegar a la capital del mundo. Y ya él había escuchado de esta iglesia y la tenía en oración y la tenía en agenda para visitarlo. Pero aquí Pablo nos revela algo bien importante. Por voluntad de Dios, no porque yo quiero ir a pasear como mucha gente. Se me acabó el tiempo. Anda. No entré ni en el texto, pero lo voy a dejar ahí en el de... Pero por eso es que cuando tú lees esto, Loreni, entonces tú tienes, ya esto te ubica dentro del panorama porque esta carta ha sido tan conflictiva a través de los tiempos. Porque Pablo, a diferencia de Jesús, que era un mensajero que le estaba hablando a gente más simple y usaba el método parabólico, Pablo no, Pablo usaba el método casuístico. Pablo se ponía un montón de casos, él mismo se hacía preguntas y las contestaba él mismo. Y esto podía crear un poco de confusión y crea confusión en hoy que no entendemos esas cosas, e interpretamos como nos da la gana. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, aquí estamos hablando de el versículo que yo iba a hablar, que lo dejo sobre la mesa para que después nosotros lo estudiemos, es el siguiente. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y esto está sabroso porque voy a dejar más que este pensamiento. Mira, para Pablo y todo judío existen solamente dos tiempos. La era presente y la era del porvenir. La era presente para el judío es mala porque no ha llegado su Mesías. Pero la era del porvenir es cuando llegue su Mesías. Por lo tanto, ya esta escritura hay que mirarla escatológicamente. Esta gloria que él está mirando, que dice que nuestro cuerpo será adoptado, está hablando del fin de los tiempos. Pero yo he aprendido algo dentro de lo que he estudiado un poquito, y es que las cosas de Dios tienen un comienzo y un desarrollo y un final. Y nosotros estamos en el desarrollo de las cosas. O sea, esto no va a darse de cantazo, porque Dios no es un Dios así. Dios tiene los tiempos en sus manos y nos va llevando desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero yo decir con esto? Bueno, que los tiempos nosotros no estamos viviendo el tiempo presente como los judíos. Nosotros estamos viviendo el tiempo del porvenir, porque ya Cristo vino, estableció su reino. Pero ese reino tendrá su desenlace final cuando Cristo regrese nuevamente. ¿Me expliqué? Por lo tanto, nosotros estamos en ese tiempo del porvenir que los judíos niegan. Nosotros estamos en ese tiempo desarrollándonos. Pero Cristo, la palabra es tan poderosa que nos enseña que aún en este desarrollo del tiempo del porvenir, que ya comenzó en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, vamos a tener aflicciones. El que predique lo contrario está predicando otro evangelio. Así que con esto te dejo, amado y amada que me está escuchando, y no quiero que pase por alto que hoy es nuestro día de reunión en Casa de Pan a las 8 de la noche, aquí en la Gustavo Miguel Ricard, las facilidades de Casa del Shaddai. A las 8 de la noche comenzamos a adorar al Señor y luego la palabra del Señor. Y el domingo a las 10 aquí. Así que, Loreni, será hasta un próximo jueves, si el Señor así lo permite. En otro programa de Ahora Podemos Hablar. Escriba por ahí, deje ahí en las páginas de la emisora sus preguntas, si tiene alguna, y este tipo de cosas, y seguiremos hablando de estos temas.
Siempre aprendemos bastante con el pastor David Velázquez. Si usted llegó tarde a esta conversación, ya sabe lo que tiene que hacer. Entre a nuestro canal de YouTube, Pura Vida Network, para que ahí lo vea completito. Pastor, gracias. Y gracias a todos ustedes por la sintonía. Será hasta el jueves que recibiremos nuevamente al pastor David Velázquez, pero ustedes quédense ahí disfrutando de Contigo en tus Mañanas. Ahora llegamos al final. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Ahora Podemos Hablar con David Velázquez.